Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Vamos a conversar el día de hoy siempre buscando reflexionar, entender a las juventudes, y para ello hemos invitado a Luis Pineda Blanco. Él es sociólogo, también psicólogo y docente de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también consultor en temas de desarrollo territorial y participación ciudadana. Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jorge. Valga la oportunidad para reencontrarnos. Sí, hermano, sí, siempre en la movida de ir cada vez reflexionando más sobre qué está pasando con las juventudes. Y justamente por ahí quiero empezar, ya te puedo decir Lucho, digamos ya directamente. Lucho, empezar diciéndote, en general, ¿cómo están viendo la movida ahora de los jóvenes? Bueno, el tema de jóvenes siempre ha sido un tema complejo. Complejo en el registro de todas las cosas que forman parte, digamos, del mundo juvenil o el mundo que conforman los jóvenes, ¿no? Pero por otro lado, la ausencia de una reflexión, digamos, sistemática en torno al quehacer de los jóvenes. Muchas veces esto ha sido, digamos, una primera dificultad de acercamiento a comprender, primero a conocer y después a tratar de interpretar, ¿no?, por dónde va la movida, en este caso de los jóvenes, ¿no? Entonces siempre ha habido, digamos, algunos, en el sentido positivo, algunos sesgos, algunas formas de abordar la temática. Algunos han beneficiado del asunto cultural, ¿no? Otros han visto más el tema de la movida de los jóvenes por el lado de formas de organización, o por lo menos de agrupamiento de los jóvenes, ¿no? Otra ha sido definitivamente la política, y muchas veces la política no tanto por el lado de ver la posibilidad de que la política le brinde al joven en tanto un espacio de carácter formativo y de acción política, sino más bien instrumental, que es una de las cosas que voy a retomar después y que marca, digamos, una pauta importante para interpretar el por qué los jóvenes no se acercan tanto a la política comparativamente como otras generaciones de jóvenes en el pasado. Sí, es cierto lo que tú señalas, Lucho, respecto a que los estudios que se vienen haciendo sobre juventud y sobre la reflexión al respecto no están arribando, digamos, a certezas, ¿no? Más se está planteando una mirada desde la incertidumbre, digamos, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver también con un tiempo muy dinámico, ¿no? Tan rápido que no nos da, digamos, el segmento para poder hasta decir, estos son los jóvenes, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas a propósito de lo que tú mencionas, ¿no? Yo comparto la idea de incertidumbre, ¿no? Es que no es que las certidumbres no siempre nos han acompañado, ¿no? Sí, claro. Digamos, esta zona de incertidumbre ha estado presente siempre en cualquier sociedad, en cualquier país, ¿no? Y no afecta solo a los jóvenes, sino a los adultos, por ejemplo. Hoy en día se enfrentan a una zona de incertidumbre que ya linda con el tema del riesgo, ¿no? En términos de las posibilidades que tienen, por ejemplo, de inserción laboral, ¿no? Sobre todo los que son mayores, ¿no? Y pueden que hayan perdido el trabajo, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes, digamos, la incertidumbre es un rasgo que ellos incorporan, valga la expresión, de repente a su propia personalidad, ¿no? Y es por eso que los jóvenes, y después voy a decir algo en relación a esta suerte de vida acelerada que tienen los jóvenes. No es que de repente los jóvenes sean acelerados, sino que nosotros cada vez nos hacemos más lentos. También. ¿Sí? Es en el tema de que los jóvenes saben de que frente a un escenario de incertidumbre, las posibilidades de lograr objetivos o metas en sus proyectos de vida, que muchas veces no los tienen, ¿no? Exigidos por la vida tan rápido que se vive, los cambios tan drásticos, ¿no?, que se viven en el país y que los afectan a ellos, tiene que ver por el lado de este sentimiento de incertidumbre. O sea, si yo no sé qué cosa me espera mañana, yo vivo el aquí y ahora. Claro. Que es una categoría que usan en psicología, pero yo lo estoy recuperando, digamos, para decir cómo piensa o cómo intento explicarme cómo piensa un joven hoy en día. Un joven de hoy día sabe que
hoy se define muchas cosas. Ujú. Y no le importa mucho qué pase mañana. Claro. Lo que le importa es que hoy día resuelva esos problemas que en muchos casos son de sobrevivencia. Claro. Y ahí, digamos, acompañado de esta incertidumbre, este tiempo de incertidumbre, se asocia, digamos, a jóvenes que saben, que viven el presente, pero también no dudan en arriesgar, ¿no? Claro. Bueno, ese es un rasgo particular de los jóvenes. Los jóvenes, y tú recordarás y yo también recuerdo los tiempos que hemos sido jóvenes, es un rasgo, digamos, presente, es una característica de ser joven, ser arriesgado, ser arrojado, no tener miedo, afrontar las cosas de frente. Son cosas que vamos perdiendo, vamos ganando, digamos, en años con madurez, con cautela, con ser prudentes, ¿no? Pero los jóvenes no temen arriesgar, ¿no? Además que tienen poco que perder, siguiendo esta lógica que somos un país con incertidumbre, o que vive en medio de las incertidumbres, ¿no? Sin embargo, tampoco es que el joven sea un total y absoluto descreído, alguien que simplemente actúa por hedonismo, qué sé yo, pues si tiene un dinero en el bolsillo se lo va a beber, para decirlo menos, ¿no? Claro. O se va a comprar algo que desea con mucha fuerza, sin pensar que mañana de repente no va a tener ni para el pasaje. No, los jóvenes, digamos, tienen un comportamiento con esas características. Sin embargo, hay una cosa que sí hay que reconocer los jóvenes, así como son su capacidad para poder arriesgar, es su capacidad para comprometer en lo que creen. Eso creo que es algo que no se está valorando lo suficiente. Y puede ser un contrasentido, el hecho de que los jóvenes tengan muy poco por qué arriesgar y sin embargo arriesgan, ¿no? Sin embargo, cuando ven que algo los motiva, los convoca y los hace partícipe de una acción mayor, sí se comprometen y sí se pelean y se dan la cara. Claro. Y ahí viene pues una afirmación que a veces algunos lo quieren negar, ¿no? Que sí, como tú señalas, sí hay compromisos, pero estos compromisos suelen ser también funcionales, inmediatos, ¿no? Sí, también, o temporalmente son efímeros, ¿no? El joven puede hoy día estar contigo y mañana, digamos, liberarse de todo compromiso, porque el compromiso lo hacen ellos, ¿no? Claro. Que tú firmas con ellos un documento con el cual tienen que hacer las cosas o deben movilizarse por tales cosas, ¿no? El joven se moviliza en la medida que siente que ese compromiso lo lleva a una situación como esa. Sale a la calle, protesta, ¿no? Si es que sus intereses se ven afectados, que casi siempre ocurre, ¿no? Está dispuesto a dar la pelea, ¿no? Sin embargo, si hay algo mucho más motivador, mucho más grande, y que lo mueve a él como joven, el joven puede el día de hoy estar contigo movilizando y mañana no asistir a la primera reunión o a otro evento similar, ¿no? Sí, y en ese sentido, Lucho, ¿habría algunas constantes, digamos, que podrían movilizar a un joven? Sí, yo creo que sí hay constantes y sí han habido siempre, ¿no? Uno primero, yo creo que es el propio derecho del joven de reclamar sus niveles de autonomía, ¿no? Y aquí yo combino un poco la lectura más psicológica con la lectura más sociológica, ¿no? El joven, en primer lugar, el gran debate teórico, ¿no? ¿Existen los jóvenes? ¿O es una invención más bien de las ciencias sociales, ¿no? Claro, construida, digamos, con una necesidad. Un constructo para poder explicar a determinado grupo humano en tránsito, porque eso sí es cierto. Es un grupo en tránsito. Es gente que no tiene todas las cosas construidas, sus propios aprendizajes están en proceso, para decirlo en materia educativa, ¿no? ¿Qué cosa le da la secundaria a un joven, ¿no? Fundamentalmente información. Pero los valores, las actitudes, aquellas cosas que hacen que la vida sea trascendente, no se los da la escuela. La encuentran en sus pares, en su brother, como dicen ellos, ¿no? Claro. Ellos creen más en su batería. En su batería. Ellos creen más en su amigo, el pata con el que salen a compartir cosas juntos, que en el profesor de aula. Salvo excepciones, ¿no? Y eso, digamos, es algo que hay que recuperar. Hago ese paréntesis en relación a los docentes, ¿no?
Ciertamente sin que esto afecte, digamos, la autoridad que tiene el docente en el aula, el maestro se está olvidando de ser en primer lugar amigo y en consejero. Estoy hablando particularmente Claro. de los jóvenes en la secundaria. En la primaria es otro asunto, Claro. ¿no? Pero en la secundaria es básico, ¿no? Un chico de 12, 13 años que muchas veces no tiene referentes claros en casa, donde el padre está ausente, no es porque se haya ido, que también sucede, ¿no? Sino porque está en el trabajo, tiene que maximizar su tiempo para lograr mayores ingresos y no tiene tiempo para conversar con sus hijos, Ujú. ¿no? O la mamá que hace una cosa similar o está dedicada a otras actividades propias, no tienen tiempo para conversar con los hijos. Entonces los hijos recurren como fuente de información el internet, ¿no? El teléfono de celular Claro. y los amigos. Entonces, los grupos de amigos son importantísimos en la vida. Entonces, un tema, digamos, movilizador es el tema de la identidad. Ujú. Cómo el joven siempre está buscando afirmar identidad y esta identidad está marcada por pautas de autonomía, ¿no? En ese sentido, si se quiere, los derechos de los jóvenes, si lo vemos en categorías más amplias, tienen que ver principalmente con sus libertades, su libertad como individuo. Ciertamente van a decir algunos, pero el joven muchas veces no es ciudadano, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de qué ciudadanía, una ciudadanía nominal, una ciudadanía que a los 18 años, una ciudadanía que algunos políticos han querido pasarnos el discurso de que, bueno, pues hay que bajar digamos, el rango del requisito para ser ciudadano, que no sean ciudadanos a partir de los 18, sino a los 16. Sí. Pero eso no resuelve el asunto, ¿no? No. Por el lado de la política, lo resuelve en qué medida el país reconoce a los jóvenes y los incorpora Claro. en la vida nacional como parte de una comunidad en la cual se reconozca con derechos. Eso es ser ciudadano. Y ahí hay una dificultad, Lucho, ¿no? Es decir, tú hablabas de esta ausencia de padres, ¿no? En el proceso de desarrollo de los jóvenes, pero también uno podía colocarlo en otra dimensión, ¿no? A nivel del Estado también aparece lo mismo, ¿no? Por supuesto. Por eso decía, tiene que ver con el hecho de, a ver, una formulación muy concreta de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, que dicho sea de paso, tiene en muchos de los casos como referente el Estado. Uh-huh. El Estado en la medida que el Estado otorga derechos Así y también es. deberes, ¿no Así es es. cierto? Pero esos derechos y esos deberes no vienen solos. Vienen con una serie de condiciones que el Estado tiene que diseñar Tiene que justamente garantizar, para ¿no? garantizar que esos derechos se cumplan. Claro. Si yo digo acceso gratuito o educación de gratuidad para todos, perfecto. Pero si no ofrezco desde el Estado las condiciones, las oportunidades por igual, para que los jóvenes, un joven de Villa El Salvador tenga las mismas oportunidades que un joven que vive en San Isidro, en San Borgo, en La Molina, para poder acceder a educación superior. Entonces, ¿de qué inclusión estamos hablando? Así es. Entonces, ahí tiene que ver mucho con la propia percepción que tiene el Estado. Y ahí toca un tema que necesariamente había que señalar, ¿no? Existía hace algún tiempo atrás el Consejo Nacional de Juventud. Ahora es una dependencia más dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué sucedió así? Es un tema de que finalmente los jóvenes dejaron de estar de moda, ya no constituye un interés importante para el Estado, es un tema de recursos. O finalmente las políticas que se diseñaron supuestamente para beneficiar a los jóvenes fracasaron. Yo creo que fue lo último, ¿no? Porque el Estado sigue teniendo recursos. Los recursos ahora se han derivado a otros programas, a financiar otras políticas como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? O en parte a las de salud, ¿no? Bueno, la educación siempre ha estado ahí, Claro. más presente, ¿no? Pero sin embargo, ¿en qué medida los jóvenes siguen siendo retratados por el Estado como un sector de la población, no vulnerables, ¿no? Un sector de la población, ¿no? Que demanda derechos, Claro. derechos civiles, derechos sociales, ¿no? O si se prefiere, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos políticos? Así es. Porque los jóvenes también están interesados por tener una representación Uh-huh. en la política.
Ya, lo que está fallando ahí es de que no existen estos La mediadores cobertura, ¿no? para ello. que justamente puedan participar en política, y por otro lado, por el propio hecho que la política se ha denigrado. ¿no? El joven, sin ser un puritano, tiene mucho temor, tiene muchos reparos de contaminarse con esta política, porque no es la política que ellos gestaron. No se siente responsable por esta política desastrosa que vemos a diario. ¿Por qué? Porque esa política lo inventaron y la hicieron los adultos. Así y es. muchas veces aún con ellos ausentes. Así es. Ese es un tema importante Así sobre es. el que volver a conversar. Así es. Estamos de vuelta para continuar la conversación con Luis Pineda Blanco. Recordarles que él es sociólogo, también psicólogo y profesor en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también haciendo consultorías en temas vinculados al desarrollo territorial y participación ciudadana. Lucho, habíamos entrado ya a hacer toda una reflexión, radiografía, mirada El escabroso terreno de la política. De la política. Y sobre todo con los jóvenes. Así es. Ahí, ahora, ¿qué mueve a los jóvenes? Hay un descontento, eso está claro. Pero hay también gente que vemos que están, que se movilizan, ¿no? Veo, por ejemplo, ahora acá, los moraditos, por ejemplo, los jóvenes que están, que se mueven por todos lados, la gente de Perú Nuevo y otras agrupaciones, ¿cómo están los jóvenes? Más allá, digamos, de que sea solamente la política partidaria, ¿no? Pero creo que sí. Hablemos entonces de la política más amplia. Uh-huh. Yo creo que un primer ajuste de cuenta que hay que hacer es con la ideología. Yo creo que ni los adultos nos movemos por ideologías. Los jóvenes menos. ¿Eso quiere significar de que la ideología ha muerto? Creo que no, sino que la ideología un poco que se ha resignificado. Se expresa a través de otros códigos, las ideas siguen fluyendo, ¿no? Sin embargo, la ideología como doctrina es algo que sí, definitivamente corresponde al siglo pasado. En este siglo las cosas son muy diferentes, ¿no? Además entendida como algo invariable, ¿no? Así como un... Claro, justamente ¿no? Una de las cosas que está marcada a fuego, y creo que en el caso de los jóvenes se expresa mejor, es que los jóvenes no aceptan ningún dogmatismo, ¿no? Porque para ellos el dogmatismo les suena mucho a control paterno. Y ahí, por un lado, a veces me voy por el lado de la psicología y por otro lado por el lado de la sociología. O sea, es su resistencia natural, es su manera de rebelarse contra el mundo adulto, de desmarcarse de la figura paterna y materna en algunos casos, o de ambos, o a veces solamente en la materna cuando está ausente el padre, ¿no? Porque el joven, como digo, está empujado por la búsqueda de libertad, autonomía, reconocimiento. Es lo que decíamos antes, hay un sector muy grande de la población que reclama no ser escuchado. Y es por eso que tienen tantos éxitos programas al margen del signo y contenidos como el de Philip Butters. Claro, me dirás tú, pero son básicamente adultos los que llaman o le escriben a este señor. Pero no, también hay jóvenes. Y es por eso que el tema de las redes sociales es un tema que entra por un tubo para poder explicar el comportamiento en la política de los jóvenes hoy en día. Entonces, no es el fin de las ideologías van a seguir existiendo, han cambiado, se han modificado, hay un movimiento siempre de ideas, cosas en las cuales los jóvenes creen, definitivamente. O sea, los jóvenes no son incrédulos a todo, ¿no? Tienen sus reparos, muchas dificultades, muchas dudas frente a aquello que se lanza como certidumbre del mundo adulto, entendiendo que, vuelvo a insistir, ¿no? Como grupo los jóvenes es un grupo que cronológicamente está en tránsito, en algún momento va a llegar, dejar de ser niño para convertirse en adulto, ¿no? Entonces, y llega al mundo adulto, no va a llegar con las creencias que tienen los jóvenes, que tienen los adultos, va a llegar con sus propias creencias, equivocadas o no, pero sus propias creencias. Entonces, ¿por qué más se mueven los jóvenes? Si no se mueven por ideologías, se mueven por intereses. Sí, pues una primera cosa que creo que mueven los jóvenes son los intereses. Y son intereses inmediatos, algunas veces pueden ser intereses muy egoístas,
pero los jóvenes no está ausente en valores. Por eso digo que las Claro. ideologías no pueden ser ideologías cerradas o sistemas, digamos, de ideas dogmáticas, pero sí son ideas que se han trastocado en valores. Valores como, por ejemplo, los jóvenes son solidarios. Claro. Obviamente son solidarios entre ellos, pero también les toca, por otro lado, a veces no ser solidarios necesariamente. A mí me parece, Lucho, ahí que hay una cosa, algo que, digamos, tal vez en estos tiempos nosotros descartábamos. Han encontrado, digamos, este match, este acercamiento entre lo social y el mercado. Ah, por supuesto. Y eso antes para nosotros no existía eso, ¿no? Y eso lo hace interesante, digamos. Sí, los jóvenes creen en el mercado. Ujú. Consideran que el mercado es una existencia real, que no puede ser soslayada. Aquellos que vienen de ciertas posiciones políticas siguen pensando que el mercado es un enemigo que hay que combatir, hay que destruir. Pero los jóvenes no es que se hayan pasado con sus cajas y petacas pues al campo del neoliberalismo o como que quiera llamarse las cosas, sean partidarios de libre mercado, nada por el estilo, ¿no? Los jóvenes consideran que el mercado es una realidad fundamentalmente cultural, que permite satisfacer ciertas necesidades y que los obliga a ubicarse en una disposición libre de cualquier prejuicio para tener que ingresar al mercado. Y que además calza con las expectativas de éxito que plantea este sistema. Por supuesto. Hay un concepto nuevo que se está trabajando, aquí en el Perú muy poco, que se llama capital psicológico. Es una categoría, un constructo que viene de la llamada psicología positiva. ¿Qué significa capital psicológico? Significa una serie de características que hacen que la persona se proyecte hacia el éxito. Entonces, el joven no quiere ser un fracasado, no quiere ser un derrotado, no quiere ser un loser, ¿no? Quiere alguien quiere ser alguien que gane, que tenga éxito. Y de ahí viene esa gran demanda ya de la práctica psicológica del reconocimiento, ¿no? Así es. El tema del reconocimiento es muy importante. Por más que yo pinte piedras, que de hecho de paso hay gente, y conozco más de un caso de artistas con formación que pintan piedras y muy bonitas, y que no son adultos, que todavía son jóvenes, ¿no? Pero el joven quiere reconocimiento, quiere que si canta hip hop, cuando sube a los carros, no sube por unas monedas, él quiere ser escuchado y ser reconocido. Y es lo mismo que dice en su discurso. Me gustaría, no he traído acá una grabación de varias que hice de estos chicos que son músicos ambulantes, estrictamente, ¿no? Son músicos ambulantes que suben a cantar el hip hop, ¿no? Y ellos se lanzan un rollo justificatorio de por qué cantan hip hop y qué es para ellos el hip hop. Entonces, ahí la necesidad no es instrumental solamente. Perdón. Sí, sí. No solamente esas unas monedas. Ahí también hay un interés fundamental de reconocimiento. De reconocimiento. Los jóvenes suben a los micros o al vehículo de transporte público para reconocer, para hacerse escuchar su voz, porque ellos trasladan a las letras de las canciones que cantan su problemática. Y esa problemática que no se recoge en los medios convencionales y que ellos lo transforman en música. Entonces la política se alimenta, se nutre también de esos elementos, ¿no? El joven no quiere solamente moverse por un rostro diseñado o por una imagen diseñada por el marketing político, quiere comprometerse, ¿no?, con una figura política que intente en primer lugar hablarles de su propio lenguaje. El lenguaje es una suerte de... tiene un atributo de horizontalidad que la política en general ha perdido, ¿no? Y ha perdido pese a que tiene recursos importantes como son los medios para hacerlo más horizontal, ¿no? Pero aún sigue siendo un discurso desde arriba hacia abajo. Sí. Haciendo una comparación, Lucho, en algún tiempo la gente de iglesia, más del sector evangélico, de manera mucho más abierta, dijeron: yo no voy a esperar que me representen, mejor yo participo directamente, ¿no?, en la política.
Así es. Los empresarios dijeron lo mismo. Antes los políticos eran aquellos que representaban los intereses de los empresarios. Entonces, no, ahora mejor yo entro directamente a hacer política. Estará pasando lo mismo con los jóvenes, ¿no? Antes, Por supuesto. es decir, ahora yo quiero ser protagonista en la política, Claro. no solamente que me representen, ¿no? Así es. Claro, ahí es entrar al terreno de la discusión entre representación política y participación, ¿no? En realidad son dos caras de la misma moneda. Si hablamos en términos de lo que es la teoría de la democracia moderna, ¿no? La representación no está peleada con la participación. Es más, surgió por ahí un concepto que algunos amigos utilizaban, creo que con cierto abuso, de hablar de democracia participativa, ¿no? Sí, sí. Yo los escuchaba... Y si es una bandera para algunos claro, todavía, ¿no? Claro. sobre todo porque eran amigos de izquierda, ¿no? Sí, siendo de izquierda, para variar, ¿no? Y decían democracia participativa, ¿no? Y yo le decía, pero teóricamente la democracia participativa es una forma de democracia representativa. Así es. ¿Ya? Y por lo tanto es una forma de democracia liberal. Entonces, bienvenidos, ¿no? A recoger, digamos, el valor, la importancia que tiene la democracia en estos tiempos, ¿no? Que es universal, es un horizonte de la humanidad, ¿no? Entonces, los jóvenes sí, pues efectivamente prefieren hablar con su propia voz, prefieren expresarse en sus propios códigos y no esperar que alguien lo haga por ellos. Y si ceden la posibilidad de que alguien los represente en esos términos, ¿no? Ellos quieren garantizar las condiciones para que puedan participar también en ciertos niveles de la política y no dejarles o firmarles una carta en blanco, un cheque en blanco al político para que bajo el supuesto de la representación terminen haciendo unas cosas diferentes para la cual ellos, digamos, fueron convocados. Y eso, de hecho, coloca, digamos, en la mesa como urgencia esta renovación de la política, ¿no? Es decir, no es posible, digamos, aspirar a incluso hasta gobernabilidad si no se considera este 27% de población joven que es el país, ¿no? Que es el Perú, ¿no? Claro. Bueno, eso es totalmente cierto, pero una cosa que es importante, ¿no? Yo no estaría muy seguro, y lo digo con el riesgo que esto implica, tomarlo como una afirmación. No todos los jóvenes son renovadores. Yo creo ya pasó el tiempo de tratar de identificar jóvenes con revolución. En todo caso, es otro tipo de revolución, es otro tipo de cambio, de transformación que los jóvenes buscan. Igual, ¿no? Con esta otra expresión que también es muy conocida, ¿no? Ser joven es una condición de radicalidad, ¿no? Bueno, en todo caso, justificado esta agresión. Habría que volver, ¿no? Claro, si lo justificamos por el lado ideológico, sí, pues, ¿no? Claro. Pero yo creo que los jóvenes, sin, por ejemplo, ser marxistas, toman una manera como Marx entendió la radicalidad de sus escritos juveniles. La radicalidad es hablar de la raíz y la raíz es el hombre mismo. Claro. Entonces, ellos son radicales en la medida que son radicales sus intereses, sus propios sueños, ¿no? Las cosas que ellos quisieran y donde ellos se ven, no mirando desde fuera o desde la tribuna, sino se ven participando de una situación que puede llamarse cambio, ¿no? Donde ellos sean protagonistas. Claro. Y es por eso que en los lugares donde han habido posibilidades de apertura a ciertos sectores de los jóvenes, que también dicho sea sido artificioso, instrumental, ¿no? Un poco te decía antes de empezar esta entrevista, ¿no? A veces los partidos políticos consideran que los jóvenes son una suerte de masa de maniobra, que pueden ser movilizados, por regalarles un pin, un brazalete. Los activistas, digamos, ¿no? Claro, sino como una fuente de enrolamiento para gente que haga cosas por ellos, ¿no? Como era antes, como sucedía antes, ¿no? Lo miraban, ¿no? Este bueno está para hacer pintas, ¿no? Este tiene buena voz como para corear consignas, ¿no? No, el joven no está buscando. Quiere participar, pero no instrumentalmente en la política. Quiere participar de la política en su esencia. Quiere ser protagonista, quiere ser un actor de la política. No es la política que nosotros conocemos en los moldes normales, eso es otro tipo de política, y en ese sentido sí es renovadora la política, ¿no? Pero va a depender cómo la política no solamente se renueve en sus formas,
sino esencialmente en sus contenidos. Así. Creo que ahí hay un trabajo pendiente que hay que hacer, que es cómo generar confianza en la política y en los políticos también, ¿no? Claro, claro que sí. Decía en otra intervención de que el joven no es un puritano. No es un puritano, ¿no? El joven tampoco está imbuido de un pragmatismo a rajatabla en todas sus acciones, ¿no? ¿A qué voy, no? Voy a rescatar de que los jóvenes tienen también una perspectiva ética en sus vidas. Claro. Para ponerlo en el plano muy cotidiano, muy simple, ¿no? Ellos, por ejemplo, consideran que alguien que les falta su confianza entre sus pares es alguien que no merece su respeto. Rompió los códigos. Rompió los códigos de convivencia del grupo, ¿no? Entonces, si un político les dice A y termina siendo B, Claro. con ese político nunca más. Entonces, eso a veces es tan difícil de entender sin que esto sea peyorativo por la política tradicional. Los jóvenes necesitan elementos en los cuales creer, elementos que los afirmen en aquellos aspectos que en su vida de tránsito hacia la adultez, no solamente le garanticen resolverle sus problemas materiales, porque los derechos no son solamente para eso, ¿no? Sino también les den elementos, digamos, valóricos, ¿no?, para la vida, que haga que, digamos, el joven no se sienta un extraño dentro de la sociedad en la cual le tocó vivir, que es una sociedad que está cambiando. Entonces, la política para los jóvenes se acerca más a la idea de lo cotidiano. Los jóvenes no apuestan a grandes proyectos políticos, ¿no? Decirle a un joven Ni la de gran largo aliento. transformación. Gran transformación. ¿Y cómo es eso de la gran transformación? Ya ahora sabemos que no, Claro. que jamás existió la gran transformación, ¿no? Pero los jóvenes no se comen todo ese pastel, ¿no? Entonces dicen, sí, queremos apostar por algo en la política, pero que resuelva problemas concretos. Por eso decía el aquí y ahora es una categoría que usan en ciertas corrientes de la psicología, ¿no? Que dicen el aquí y ahora. O sea, el aquí y ahora es importante, es lo que los griegos decían es el carpe diem, ¿no? Es aprovecha el día, ¿no? Es inmediatista, sí, pero es inmediatista en el sentido que recupera, en el caso de la política, el espacio de lo cotidiano. Entonces, en el espacio de lo cotidiano, el político tiene que volver a lo cotidiano. Aquellos que aspiran, digamos, a tener jóvenes en su fila, tiene que entender el proceso particular que tienen los jóvenes para plantearse un escenario, digamos, que sin renunciar a una mirada o una visión de futuro, ¿no? Sin embargo, se mueve en el aquí y ahora, se mueve en lo más inmediato, en lo más cotidiano, ¿sí? Sin dejar de lado la perspectiva de pensar de que el futuro también está cruzando la puerta, ¿no? Y obviamente eso está ligado con el pasado, pero el joven principalmente mira el presente, ¿no? Y no es pesimista. Eso es otra de las cosas que se suele decir. Los jóvenes son pesimistas, no les importa nada, dicen, ¿no? No, los jóvenes son positivamente optimistas. Lamentablemente el optimismo que tienen los jóvenes, ¿no?, va de la mano con cierto pesimismo estructural que tiene toda la sociedad peruana hoy en día, ¿no? Hablemos de la sociedad peruana, ¿no? La sociedad peruana es pesimista, ¿no? Pero en algunos momentos es el pesimismo el que sale, perdón, el optimismo el que sale y se pone por encima de esta suerte de pesimismo estructural, ¿no? Un tema característico de la selección peruana, ¿no? ¿Cuántas veces ha perdido la selección peruana? Y sin embargo ahí está la hinchada, juega Perú, se va al estadio o está acompañando a la selección desde su casa. Sí, de hecho, hay que continuar, digamos. ¿Cuándo será el día que los jóvenes salgan a hacer política como, digamos, la fecha en los cuales salen a acompañar a la selección peruana, a un ídolo de la música, por ejemplo, ¿no? Pero yo por ese lado, y realmente ya cerrando el punto de la participación en la política,
Los jóvenes requieren elementos para movilizarse que provienen del campo objetivo de sus demandas, ¿no? Eso los hace clientela, no, en la medida que tú lo que garantizas son derechos, no de entregas prebendas, ¿no? Y eso es lo que tiene que cuidar la política, o sea, una política que entrega un tupper o un polo no es una buena política. La que en cambio da ideas o banderas por las cuales los jóvenes se puedan movilizar, esa es una política que se está renovando. El otro elemento clave es, no puedes tener jóvenes, digamos, abrazando tus banderas políticas si es que los jóvenes no están en tu organización. Entonces, ¿en qué medida logras que los jóvenes tengan posibilidades de ser candidatos, de ser dirigentes, ¿no? De ser alguien importante en el seno de la organización política, ¿no? Y eso va a resolver no solamente el problema para un sector de la política, ¿no? Sino para toda la política en general, ¿no? Porque la política se ha vaciado de contenido social, o sea, la sociedad está ausente de la política, ¿no? La política sigue moviéndose en partidos que están muchos años en la contienda política electoral principalmente, pero que han perdido peso específico en la sociedad, ¿no? Entonces la política se va a renovar en la medida que abra la puerta de los partidos políticos, de la organización política en general, o fundes una organización política que recoja la necesidad que los jóvenes estén dentro y que tengan la posibilidad de participar y de decidir.